Próximos encuentros en torno a esta mesa. Muchas gracias a los cuatro. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Muy buenas noches. Gracias. Adiós, buenas noches. Adiós. 24 horas. Radio Nacional de España. Y 17 minutos de 10 y 17 en Canarias, y como les contábamos, pues nada, pues ya está por aquí Paco Camas, director de investigación de opinión pública en Ipsos, y hoy el tema que has cogido para desgranarnos es la opinión pública rusa antes de estallar la guerra con Ucrania. Paco, explícanos esto. ¿Qué tal? Buenas noches, Sandra. ¿Qué tal? Pues sí, desafortunadamente la guerra pues vuelve a ser otra vez noticia, ¿no? Sí. Y es algo a lamentar. Y evidentemente, bueno, la principal preocupación pues no puede ser otra que estar con lo que ocurra en Ucrania, ¿no? Lo que ocurre de las consecuencias que podemos determinar ya que son devastadoras, y todavía esto acaba de comenzar, aunque esperemos que acabe pronto. Pero sobre todo desde el punto de vista humano, ¿no? Todo lo que ocurra a los ucranianos y al país en Ucrania. Pero en un segundo orden de preguntas, pues también está un poco la cuestión de cómo está viviendo la sociedad rusa esta situación, ¿no? ¿Se encuentra realmente, podemos preguntarnos, alineada con Putin? Claro. ¿Se encuentra alineada la sociedad rusa con la decisión de su gobierno? Sí. ¿Hasta qué punto para ellos es importante, preocupante lo que está pasando? Bueno, pues para, no sé si responder, pero al menos tratar de acercarnos a lo que puede ser una respuesta a estas preguntas, voy a utilizar fuentes de estudios bastante recientes, tanto nuestros en Ipsos como del Centro Levada, que es un instituto de investigación sociológica independiente ruso, Centro Levada. Pues la primera cuestión que he encontrado, y creo que es interesante, y es que la mayoría de la población rusa, vamos a centrarnos en lo que piensa la sociedad rusa hasta poquito antes de que empezara la guerra, pues la mayoría rusa no quiere la anexión de Ucrania. Esto por lo menos no está encima de la mesa, o por lo menos no lo quería en el último tiempo. Según estos datos, la prioridad para los rusos es que Ucrania, bueno, pues sea un estado independiente, Rusia sea otro, y en todo caso preferiblemente que tenga relaciones amigables, fronteras abiertas, digamos, sin necesidad de visados, aduanas. En todo caso, que haya una buena relación entre ambos estados, pero en ningún caso la anexión, ¿no?, de un país a otro. Esto es para empezar. Pero es cierto que el estado de ánimo general de la sociedad rusa respecto a Ucrania, es decir, la imagen que tienen los rusos, que tenían hasta este momento respecto a Ucrania, pues ha sido bastante errática en el último tiempo. Ha ido cambiando constantemente, variando mucho. Ha habido periodos, ¿no?, en los que el sentimiento pues era bastante positivo, evidentemente no unánime, mayoritario en Rusia era positivo respecto a Ucrania, una buena imagen del país, bueno, digamos que provocaba sentimientos positivos, al menos en general, respecto a Ucrania, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco, en febrero del año pasado, hace un año, hace nada, el 55% pues tenía esa imagen positiva de Ucrania, 55 frente al 31% que decía tener una opinión más o menos negativa de Ucrania. Sin embargo, ahora, un año después, ahora en febrero de 2022, pues las opiniones se han dado la vuelta, se han invertido. Se le han dado la vuelta como un calcetín. Actualmente la mayoría de los rusos, a la mayoría de ellos, Ucrania le genera sentimientos negativos, una imagen negativa, actitudes negativas. 52% frente al 33% que, digamos, mantener una opinión positiva. Por lo tanto, de alguna manera pretenden que Ucrania pues siga siendo un país independiente, pero digamos que las relaciones se han empeorado desde el punto de vista de la sociedad rusa. Pero hay una cuestión importante. Yo me planteaba al principio de esta sección, antes incluso de empezar a prepararla, ¿cuál es realmente el principal problema ahora mismo en Rusia? ¿O qué es lo que ven los rusos como su principal problema de país en estos momentos? ¿Y cuál es? ¿Es Ucrania? Me planteaba yo. ¿Es la política exterior? ¿No? Podría serlo, ¿por qué no? Sí. ¿Verdad? ¿Y lo es? Pues no lo es en absoluto, en absoluto. Según el último macrosondeo de Ipsos, en el ranking de preocupaciones que expresa la población rusa, no es que no esté la política exterior, es que de alguna forma es algo marginal. La principal preocupación para los rusos es la pobreza y la desigualdad. La pobreza y la desigualdad, pero además a un nivel claramente
alejado del resto de países. Claro, ya esto no van a ayudar las sanciones que estén poniendo. No parece que estas sanciones económicas vayan a ayudar justamente a esta cuestión. Y fíjate que lo interesante ya no es solo que sea el primer problema para Rusia, es que de los 28 países que son de Ipsos, de los 28, Rusia es el número 1 en preocupación por la pobreza. Es decir, lidera de alguna forma la preocupación por la pobreza. Y por cierto, en segundo lugar, la segunda preocupación de la población rusa, y en esto también es algo bastante, es un elemento, un factor bastante diferencial con respecto al resto de países, es la corrupción política y financiera. Es decir, estamos hablando de que para la población rusa los dos principales problemas, las cosas a las que supuestamente su gobierno debería estar haciendo frente o poniendo más energías, es en combatir la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Cuestiones como el terrorismo, el incremento del extremismo, las amenazas contra el gobierno ruso, política exterior, apenas son importantes, realmente importantes para menos de un 5% de la población. Y en todo caso, ya llegando y situando ya un poco más la lupa en este conflicto con Ucrania, ¿no?, y en todo lo que estamos viviendo lamentablemente actualmente, otra pregunta que me surgía es, bueno, ¿y los rusos en estos momentos a quién responsabilizarían de esta situación? ¿De quién es la culpa de que hayamos llegado hasta aquí, ¿no? Pues resulta que la opinión más extendida, según los datos del Centro Levada, es bastante clara, La mayoría de la sociedad rusa afirma que la responsabilidad del empeoramiento de la situación de la relación de Rusia con Ucrania es la OTAN y Estados Unidos. Lo dice el 60% de la población rusa, el 60%, la OTAN y Estados Unidos. Y de hecho, esta opinión ha aumentado, se ha extendido significativamente en el último tiempo. Estoy hablando de este 60% que lo dicen ahora, justo en este mes de febrero, pero es que hace unos meses, en noviembre, lo decía un 50%, es decir, se ha incrementado 10 puntos en los últimos meses. Esto, pues, habla mucho, ¿no?, de la cuestión, ¿no? De hecho, solo el 14%, solo el 14%, culpa directamente a Ucrania de la situación. Por lo tanto, estamos en una situación un poco casi esquizofrénica, diría yo, porque se invade un país, se inicia una guerra contra un país que no es culpable de la situación a ojo de la sociedad rusa, sino que lo son países terceros, o en este caso organizaciones internacionales como la OTAN, ¿no? Y solo para terminar, es verdad que hablamos de la sociedad rusa en general y hemos estado dando datos a nivel agregado del país, pero la sociedad rusa es muy heterogénea, es muy compleja, y quería terminar solamente poniendo un énfasis en una diferencia fundamental a nivel sociodemográfico que hay ahora mismo en Rusia y que lleva tiempo habiendo, y es la que tiene que ver con las opiniones, actitudes, cómo ven la situación las personas de mediana edad, más jóvenes, de entornos urbanos, más conectados, digamos, con las nuevas realidades, las nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera, que son muy diferentes, significativamente diferentes, de las personas más mayores, de entornos rurales, más alejadas, digamos, del mundo actual, ¿no? Porque es que resulta que las personas más mayores, estas que viven más en zonas rurales, con menos acceso, por ejemplo, y uso de internet, de herramientas digitales, pues tienen una opinión mucho más favorable al gobierno, hacen una mejor evaluación, por ejemplo, de la actuación política de Vladimir Putin, y de hecho culpan mucho más a la OTAN y Estados Unidos de la situación que las personas más jóvenes, que tienen una visión más crítica con el gobierno, más crítica con su presidente, y por lo tanto tienden a culpar, digamos, a otros actores antes que a la propia OTAN o Estados Unidos. Claro, ¿no? Son visiones un poco más europeístas, por decirlo de alguna forma. Claro, pero están también más expuestos a los medios tradicionales, que son los medios que controla el ejecutivo ruso, ¿no? Vamos, a lo largo, y antes ya sabíamos, antes de esta guerra ya sabíamos de la mano que mete el gobierno ruso en determinados aspectos de sus medios de comunicación, de que la desinformación pues es una cosa que está bastante a la orden del día. Entonces, claro, yo deduzco que esto también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, muchísimo. Justamente, de hecho, es un factor diferencial. Les viene una única línea de información hacia allí. No tienen los recursos que pueden tener las personas jóvenes, que se pueden enganchar a otro tipo de redes, ¿o no? Sí, lo que los datos apuntan y avalan de alguna manera es esa hipótesis, ¿no? Claro. De que efectivamente el medio por el cual tú te informas influye mucho en la opinión que tú te conformas, ¿no? Claro. Y aquellas personas que se informan más por redes sociales, por medios digitales,
mantienen una posición más crítica con el gobierno y con la situación en Ucrania, que las personas que, como tú decías, se informan más por medios tradicionales, como la televisión, etcétera. Paco Camas, director de investigación de opinión pública en Ipsos, muchísimas gracias, como siempre, y hasta la semana que viene. Gracias, como siempre, a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Pasan 27 minutos de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y es el momento de abrir la agenda de mañana, en la que aparecen anotadas algunas citas informativas que van a ser noticia. José Luis García del Pozo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Ucrania, que va a seguir ocupando el lugar más destacado entre ellas, a partir de esa entrevista que el presidente del gobierno ha dado a Radio Televisión Española. El miércoles va a comparecer en el Congreso. Veremos si se incrementa también el despliegue de fuerzas españolas en el Báltico y en el Este, una pregunta que hoy he quedado sin contestar. Vuelven también las partes a las negociaciones en Bielorrusia. Hay pleno en el Parlamento Europeo en Bruselas con la comparecencia de Borrell, mientras el ministro de Exteriores de Rusia, Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, intervienen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. De la actualidad española destaca, como no, la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, de la que habéis hablado, 400 miembros, más de 400 miembros del Partido Popular, que van a aprobar la celebración del Congreso extraordinario el 2 y 3 de abril, que va a poner fin a la era Casado. Su escudero, Pablo Montesinos, será entrevistado en las mañanas de Radio Nacional mañana. Concluye la primera ronda de contactos del PP con las fuerzas políticas para ver si pueden armar una mayoría de gobierno en Castilla y León, la reunión con Podemos y Ciudadanos. El Tribunal Supremo inicia el juicio a la diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Eulalia Reguant. Se reúne el Consejo de Ministros, habrá otro el viernes, por cierto, y este martes aprueba el proyecto de ley de movilidad sostenible. También hay sesión de la Comisión de Salud Pública, que debe decidir si se elimina la cuarentena para los contactos estrechos, veremos. Y esto es música de Händel, con cierto aire primaveral y felizmente pastoril. Bueno, como decía Luis Miguel Montes, la primavera... astronómica no era la otra, la primavera meteorológica. La meteorológica que llega mañana. La astronómica el 21, como siempre, o como casi siempre creo. Bueno, en fin, Händel, y porque regresa la ópera barroca al Palau de les Arts de Valencia, y se trata de la puesta en escena de Ariodante, que es precisamente lo que suena. Bueno, pues vamos a despedirnos con algo ligero, algo bonito, algo que contraste un poco con toda la información que tenemos que contarles estos días. Hasta aquí este 24 horas, como siempre ha sido un placer que nos acompañen y acompañarles. En realización, Olivia Rodríguez, en la técnica, Gus Cantero, Laura San Eusebio y Greta Navas. Que tengan muy buena noche, que descansen y hasta mañana. Radio Nacional de España, la que quiere. Valentín vestía siempre con sobriedad. Al llegar a la sala se acercaba hasta la mesita donde... 14ª edición del concurso de relatos escritos por personas mayores. ¿Qué ocurrencias? ¿Tienes 60 o más de 60 años y te gusta escribir? ¿Quién dices que era ese? No sé, pero desde luego conocer... Radio Nacional de España y la Fundación Bancaria La Caixa convocan el concurso de relatos y microrelatos escritos por personas mayores. El recuerdo de los buenos tiempos. Las obras ganadoras serán adaptadas para su emisión en Radio Nacional de España. Buena idea. Consulta las bases en rtv.es y envía tus obras antes del 29 de julio. Este 1 de marzo, las tardes de Radio Nacional vuelven a la universidad. Tarde lo que tarde celebra los 25 años de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Lo hacemos con la música de León Benavente, Nena da Conte, La Love You, el periodista todoterreno Agus Morales y la presidenta de Wikimedia España, Florencia Claes. Desde el Salón de Actos de la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada, Madrid, con Julia Varela. Pienso pasar lista. Este martes en directo desde las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Sin novatadas, por supuesto. RTV, la que quieres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este programa que ahora empieza arranca en febrero y terminará en marzo. ¿Somos o no somos? Un programa largo, ¿eh? El mundo sigue pendiente de una guerra
Bueno, más que de una guerra, de una invasión, porque las guerras son como las discusiones. No hay guerra si dos no quieren, y aquí Ucrania pues no es muy partidaria después de 5 días de que el ejército ruso siga invadiendo su país, y lo que está haciendo es defenderse como puede. Para Ucrania ganar es quedarse como estaba, ganar es como mucho empatar, y para Rusia ganar es, yo qué sé, lo que es ganar para Putin, así que mejor no discutir y no sentarle a la mesa los domingos. Las guerras en este siglo XXI era eso que te echaban por la tele y que veías en otros continentes, pero esta guerra, así como muy de TikTok, que te están poniendo a las puertas de Europa, no hace tanta gracia por todo el dolor y muerte que está provocando, por la crisis humanitaria y también muy de lejos, pero también por el daño económico, que es que no hemos salido de la pandemia, de la mascarilla, de Omicron, y nos metemos en una escalada impredecible que algo debe tener para que hasta Suiza, que son más de secreto bancario, de vacas moradas y de relojes caros, pues hasta Suiza haya decidido romper su marca de la casa y ya no son neutrales, van con Ucrania y con la Unión Europea. Pensábamos que el año malo era el 21, ¿verdad? Pues el 22 no lo está haciendo nada mal y no nos hemos descargado todavía entero ni el segundo mes del año, ¿eh? Aquí comienza España a las tantas. Gente despierta con Alfredo Menéndez en las noches de Radio Nacional.